Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Do you remember? Elige bien tu centro, la mejor clínica para tu tratamiento. En Centro Médico Ellín llevamos más de 20 años poniendo a tu servicio los mejores profesionales médicos y la tecnología más avanzada. Recuerda que en Centro Médico Ellín disponemos del mejor equipo de diagnóstico con resonancia magnética abierta, rayos X, electromiografías. También disponemos de gimnasio de rehabilitación totalmente equipado con la mejor técnica invasiva como es el EPTE. Centro Médico Ellín. En precio y experiencia no tenemos competencia. Si nos necesitas, en Ellín nos tienes en calle Cerdá Martí 12 y en Tobarra, Avenida de la Constitución 20. También en nuestra web y Facebook. Centro Médico Ellín te ofrece de lunes a viernes los desayunos de Solo Radio. Un programa donde hablamos de todo y de todos. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Buenos días, saludos cordiales. Comenzamos aquí una nueva edición de los desayunos de Solo Radio. Saludo cordial, José Aurelio Martínez, un placer, como siempre. Buenos días si nos estáis escuchando en directo, 41 minutos sobre las 8 de la mañana. Buenas tardes, si lo que están escuchando es la repetición íntegra que de este espacio les ofrecemos pues en torno a las 2 y algunos minutos de la tarde. Tras el informativo central Primera Plana. Edición correspondiente al 5 de junio de 2018. Para más señas, hoy es martes y ya saben que los martes están con nosotros nuestros representantes políticos. Como es habitual, bueno, pues nos unimos en torno a una mesa y debatimos sobre temas que ponemos sobre la mesa desde aquí, los que ponen ellos también, por supuesto nuestros invitados, o los que ponéis vosotros que nos estáis escuchando desde cualquier lugar, desde vuestros hogares, desde vuestro vehículo, aquí cerquita en el 90.6 de la banda de frecuencia modulada o en cualquier otro lugar del mundo a través de, bueno, pues los lugares que en internet tienes para seguir nuestra programación. Si quieres sentirte como un invitado más del programa, ya sabes que lo puedes hacer, participando a través del 967 30 53 21. Si quieres comentarnos qué piensas sobre los temas que estamos tratando o proponernos algún tema, o también, si es tu preferencia, un correo electrónico nos puedes enviar a participaellin@soloradio.es. Voy a presentarles ya a nuestros invitados, que queremos aprovechar al máximo nuestro tiempo. Saludamos por parte de Ciudadanos a María Jesús López. María Jesús, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Pues lloviendo. ¿Cómo está en Agramón la cosa? Bien, bien. Está lloviendo, ha llovido esta noche, pero vamos, que tampoco eso es normal, es lo que tiene que hacer para que se llenen los pantanos. Muy bien. Camarillas tiene que estar, ya se tiene que notar, ¿no? Ya estaba desaguando, al parecer, ayer. Para prevenir inundaciones, pero bueno, se ve muy bien, desde mi casa se ve perfectamente la lámina de agua. Ajá, muy bien. Y el otro día se veía también en mi garaje 4 dedos de agua. También. O sea, por arriba y por abajo. Hablamos, si queréis, también de esas situaciones que se vivieron en algunas pedanías y, por supuesto, también en alguna zona de nuestra localidad. Está también con nosotros, por parte de Izquierda Unida Ganemos, su secretario local, José Manuel Díaz. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Pues, un poco mojado esta mañana, pero bien. Bien, siempre te agradecer que haya un poquito de agua en estas fechas previas al verano. Perfecto. Saludamos a Antonio Moreno por parte del Partido Popular. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Pasados por agua? Pues sí, también hemos tenido alguna pequeña gotera en casa estos días atrás. ¿Y quién no? Sí. Es que no da tiempo a desaguar a los tejados y... bueno, sí. Se han limpiado, la verdad que se han limpiado. Sí, el agua viene bien siempre. Se veía mucha suciedad por las calles, precisamente caída de los tejados, ¿no? Sí. Eso, por otra parte, es bueno que se limpien. Sí. Partido Socialista Obrero Español. Hoy con nosotros San Ramón García, alcalde de la ciudad y, como saben, también secretario general del Partido Socialista Obrero Español en Ellín. Don Ramón, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues bien. A ver,
cambiar un poco la rutina. Vengo siempre solo, digo, esta mañana voy a ver cómo se desarrollan las tertulias. Además, me extrañaba yo cuando lo veía entrar esta mañana por la puerta. Normalmente los martes es que no puede estar con nosotros porque a esta hora se encuentra o llegando o ya en Albacete, ¿no? Sí, lo que pasa es que, como te he explicado antes, el jueves tenemos pleno y yo suelo hacer mis comisiones de economía y de personal los lunes para meter cuanto más puntos mejor para el pleno. Entonces cuando tenemos pleno normalmente el martes sí suelo estar por aquí. Bueno, en todo caso es un placer compartir la tertulia también con Ramón García. Bueno, yo sé que hay muchos temas, podemos hablar, tenemos si queréis que hablar del último pleno, si queréis resaltar alguna cosita, aunque hemos tenido el tiempo de valoración por parte de los portavoces. Tenemos que hablar del desempleo, que ha bajado en nuestra localidad en 340 personas, pero tenemos que hablar, yo creo obligatoriamente para comenzar el programa, de algo tan especial como el martes pasado hacer este programa teniendo un presidente del gobierno en España, y hoy martes haciendo otro programa como semanalmente hacemos con otro presidente del gobierno. Yo de ti dejaría hacer más programas, porque esto es un peligro. Que, bueno, lo saben nuestros oyentes que siempre tiramos más por los temas locales, que son los que interesan mucho más a nuestros oyentes, pero en fin, este tema es que lógicamente trasciende lo nacional para convertirse también en un tema local. Al fin y al cabo es nuestro presidente del gobierno, ¿no? Con lo cual, pues si os parece, comenzamos hablando un poco de esta situación vivida en estos últimos, en estas últimas horas, en estos últimos días. Vamos a dejar al Partido Socialista y al Partido Popular para después, y si queréis comenzamos con vosotros, y así que argumenten, ¿no?, sus puntos de vista. Valoría al toro. En mi caso no es una cuestión de valoría al toro, vamos a ver. Además lo he dicho en muchas ocasiones y en estos mismos micrófonos. Las elecciones generales me lamentaba, desde Izquierda Unida nos lamentábamos que no se hubiera podido conformar un gobierno de izquierdas, que no hubiera habido un acuerdo para formar ese gobierno. Obviamente el que saliera adelante esta moción de censura, que en su momento, tengo que recordar que ya se promovió uno por parte de Unidos Podemos, pero bueno, en ese caso no prosperó. Por eso, para mí es una alegría ver, me vais a disculpar, pero bueno, ver a Rajoy, en este caso a Ciudadanos, fuera del gobierno, pues no puedo hacer más que alegrarme. Esperamos también, pero desde Izquierda Unida, que esto sea un cambio radical en las políticas que haya. Es decir, es una oportunidad muy buena para cambiar la tendencia que se haya venido siguiendo estos últimos años, esta última legislatura y media, y esperamos que en efecto el nuevo gobierno, con Pedro Sánchez al frente, acepte las propuestas de Unidos Podemos y podamos ver materializado ese cambio en las políticas. Además, hay muchísimo que hacer. Jesús. Bueno, como he dicho antes, a micrófono cerrado, para este viaje no se necesitaban ninguna alforjas. Si os acordáis, simplemente con una pequeña abstención, pequeña, ni siquiera muy grande, Pedro Sánchez podría haber sido presidente de un gobierno progresista, que es lo que se pensó en un principio, cuando Rajoy, en su medida habitual, pues se quedó detrás sin mover ficha, esperando que todas las fichas se cayesen, cosa que es lo que sucedió, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Bueno, pues este gobierno de izquierdas radical, digo radical porque si PCDK es de izquierdas y PNV es de izquierdas, yo soy bombera y de momento, salvo, no he subido en ninguna cosa. O sea, evidentemente es una moción de censura. Aquí no se está hablando ni siquiera de conformar un gobierno. El gobierno es del PSOE clarísimamente, y además va a ser, bueno, por lo que se está viendo, va a ser moderado y de transición, porque esto no es arranque de legislatura, sino es intentar terminar como se pueda, además con unos presupuestos que no son suyos, que ellos votaron en contra. Pero la cuestión es que, como yo dije la semana pasada, esto era una muerte anunciada. M. Rajoy pues ya estaba fuera de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que todavía no lo sabía, y es lo que ha pasado finalmente. Ciudadanos, ¿por qué votó que no a la moción? No votó que no a que saliese Mariano Rajoy, porque eso ya lo había dicho antes. Bueno, porque esta no era la manera, así lo entendimos, ¿no? O sea, la manera era haberlo hecho de una cosa un poco distinta, con probablemente Borrell, en vez del ministro de Exteriores, pues el candidato, y ahí sí que hubiésemos estado. En cualquier caso,
bueno, pues ahora es un nuevo periodo, es un periodo corto, no es un periodo largo, es un periodo yo creo que es de transición. Vamos a ver que esto pues siga funcionando, al parecer va a seguir funcionando. Los indicadores, digamos, de prima de riesgo, de la bolsa y tal, pues han respondido relativamente bien, porque yo creo que también estaban muy cansados de lo que estaba pasando. O sea, no puede ser que nosotros lideremos el ranking, nosotros España, los españoles, lideremos en el ranking de caos y de corrupción, y digo caos por lo que está pasando. O sea, que un presidente de la Generalitat sea capaz de salir y hacer un acto, vamos, político, cuando pone sus consejeros el otro día, y vamos, como libertad a presos políticos y todo eso, y además decir claramente que no va a respetar la Constitución, ni va a respetar nada, y bueno, y que aquí no pasa absolutamente nada, pues es un poco de caos, ¿no? Yo creo que en Europa lo que piensan o lo que se cree ahora es que, bueno, este periodo del tiempo que quede, los meses que queden o los años que queden, pues va a ser un periodo de diálogo, y eso sí, sin extremos radicales. Y allí, pues lo único que puedo decir es desearle toda la suerte del mundo, porque tal como estamos, sin suerte no se llega a ningún lado. Antonio. Bueno, pues la valoración que puedo hacer yo, a mí personalmente me preocupa bastante, porque una persona como es Pedro Sánchez, que hace declaraciones hace unos poquitos días, por ejemplo, diciendo que los presupuestos atacan directamente contra el estado de bienestar, unos presupuestos que los ha criticado abiertamente, y ahora, pues, por estas circunstancias, la moción de censura, pues llega a ser presidente. Pues a mí me resulta preocupante porque, bueno, ya nada más proclamarse presidente del gobierno, pues bueno, la actitud de su bancada en el Congreso, pues ahí aplaudiendo y diciendo sí se puede, siguiéndoles el cántico, digamos, a Podemos. Pues a mí eso me preocupa bastante, porque los socios de gobierno que tiene, como puede ser Podemos, PDK, EH Bildu, Compromís, Esquerra Republicana, en fin, me preocupa bastante, porque creo que va a ser un periodo en el que este actual gobierno está absolutamente hipotecado, y en definitiva, aunque Pedro Sánchez creo que lo va a pagar y le va a pasar factura al Partido Socialista, a nivel nacional, incluso creo que también a nivel regional, aunque muy pronto quizás para valorar eso. Pero yo creo que es un gobierno hipotecado y sin proyecto, y me da la sensación de que vamos a tener un periodo un poco, y no quiero ser pesimista, pero bueno, creo que va a ser un periodo un poco convulso. Ramón García. Bueno, yo no voy a decir nada que no haya dicho anteriormente, antes inclusive de que Pedro Sánchez haya accedido a la presidencia del gobierno. Yo en su día dije que no soy partidario de las mociones de censura, aunque son totalmente legítimas, pero sí que es cierto que en este momento era un momento excepcional, y que entiendo y comparto y apoyo totalmente la moción de censura que presentó el Partido Socialista, entre otras cosas porque había una sentencia sumamente clara, como la sentencia de la Gürtel, en el cual inculpaban directamente al Partido Popular, y yo entiendo que España no puede tener a un presidente de gobierno que ha permitido casos tan graves de corrupción dentro de su propio partido. O sea, no podía estar ni un segundo más. Y yo creo que eso fue lo que entendieron los 180 diputados de la Cámara que votaron a favor de Pedro Sánchez, que también hay que decirlo, ¿por qué no? Que votaron todos a favor de Pedro Sánchez. Unos votaron a Pedro Sánchez, como pueden ser los del Partido Socialista, y tal vez los de Podemos o algunos más, pero la gran mayoría del resto votó en contra de Mariano Rajoy. La gente lo que quería es que los diputados lo que querían era que se fuera Mariano Rajoy. ¿Por qué? Porque había que generar unas nuevas expectativas y una nueva ilusión, no sé, en este país, y ver que realmente, bueno, pues como te he dicho anteriormente, un partido que ha dado cobijo a tanta corrupción, bueno, pues debería salir del gobierno, y es lo que creo que entendieron la gran mayoría de los diputados. Después, las opciones o las posibilidades que perdieron unos y otros, bueno, pues yo entiendo sinceramente que Pedro Sánchez demostró que no vale todo para llegar a presidente del gobierno, porque le tendió la mano
5 o 6 veces a Mariano Rajoy y le dijo: si usted se va, la moción de censura desde este momento desaparece. Pasa que Mariano Rajoy, bueno, pues optó por lo que siempre ha hecho, como ha dicho María Jesús, dejar pasar el tiempo hasta que al final pues vio que esto se le fue de las manos. Y por otro lado también, Ciudadanos, yo entiendo que perdió también una ocasión histórica, no ya de haber apoyado a la moción de censura, sino como mínimo de haberse abstenido, porque realmente lo tuvo, es el que más fácil lo tenía, es decir, ni con unos ni con otros. Yo, por libre, ¿no? Y voy a seguir haciendo mis políticas, pero no voy a votar ni para la continuidad en este caso de Mariano Rajoy, ni voy a votar tampoco para la entrada, en este caso también, al gobierno de Pedro Sánchez. Este es un gobierno, de momento, bueno, es un presidente, no es un gobierno porque todavía no está formado, pero es un gobierno totalmente legítimo porque la Constitución la ampara y es así, es decir, igual de legítima que la moción de censura que presentó en su día Felipe González, la que presentó Hernández Mancha del entonces Alianza Popular, o la que presentó hace poco Podemos. O sea, son opciones que da la Constitución y que son totalmente legítimas. Lo que pasa es que, bueno, pues estamos un poco convulsos porque de las 4 mociones de censura que se han presentado en este país, solamente esta ha salido adelante. Bueno, nos pilla de nuevo, ¿no? Tenemos ya 40 años de democracia, pero realmente es un episodio que nos pilla de nuevos, ¿vale? Y luego, bueno, yo sí que pediría en este caso tiempo. Yo sé que, bueno, el Partido Popular está receloso, es lógico, normal, ha dejado de ser gobierno y no le ha tenido que sentar nada bien, ¿no? Pero yo sí pediría tiempo. ¿Por qué? Bueno, pues porque los primeros pasos que está dando Pedro Sánchez, de momento, lleva 2 días, pero son pasos firmes. De momento, no tenemos socio de gobierno, como decía Antonio Moreno ahora mismo, ¿no? El PSOE va a gobernar solo. O sea, va a hacer su gobierno del Partido Socialista. No sé si al final entrará a formar parte de su gobierno algún independiente o no, pero va a ser un partido 100% del Partido Socialista. Es decir, no tiene hipoteca en ninguna. Si es que no ha habido ni tiempo para negociar con ningún grupo político, o sea, porque el Partido Popular quiso jugar sus cartas y llevó a las Cortes esa moción de censura en tan solo 3 o 4 días, o sea, como para que no diera tiempo ni a negociar prácticamente con nadie, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues le salió la cosa al revés de lo que ellos planeaban, ¿no? Y pensaban. Por eso digo que hipotecas no tenemos ninguna. De hecho, bueno, está haciendo gestos que inclusive ya están sentando mal al nacionalismo catalán, como es el nombramiento de José Borrell como ministro de Exteriores, porque, bueno, no olvidemos que José Borrell ha sido uno de los máximos referentes del PSOE en contra del nacionalismo catalán y a favor del nacionalismo español en Cataluña. O sea, que son cosas que están ahí y que todos estamos viendo de momento, ¿no? Entonces, yo pediría tiempo porque se abre, valga la redundancia, se abre un tiempo nuevo. Vamos a ver de qué somos capaces. Hay cosas que el propio PSOE, aun teniendo 84 diputados, hay mecanismos en las Cortes en las que podrá sacar propuestas adelante. También hay proyectos de ley que están presentados que están en cierto modo paralizados por el anterior gobierno y que, bueno, y que incluso con el acuerdo de Ciudadanos, como es la modificación del Estatuto de Radio Televisión Española o el tema de la ley Mordaza, cosas que están sobre la mesa que Ciudadanos entonces apoyaba y esperemos que apoye a partir de ahora también, ¿no? Bueno, pues son temas que podrán ir saliendo poco a poco, que saldrán adelante, y yo lo que digo, vuelvo a repetir, yo pido tiempo y confío plenamente en Pedro Sánchez, porque y que conste que lo está diciendo una persona que no la ha votado, ¿vale? O sea, que conste, no, yo tampoco voy a decir ahora que yo le voté o hice campaña, no, yo ni hice campaña en las primarias a favor de Pedro Sánchez ni le voté, ¿vale? Pero entiendo de que, bueno, pues es una persona que ha resurgido de sus propias cenizas, que algún valor tiene que tener, o sea, cuando ha sido capaz de sobreponerse dentro del Partido Socialista, cuando ha sido capaz de llegar a ser presidente del gobierno, bueno, pues algo tiene que tener. Y bueno, pues vamos a ver ese algo que es, porque, vuelvo a repetir, confío plenamente en que, bueno, pues él salga adelante también la nación y de paso, bueno, pues también al Partido Socialista, porque sinceramente te lo digo, por mucho que queramos, peor que estamos ahora mismo a nivel de PSOE, yo creo que ya no podemos estar. Entonces, todo lo que sea a partir de ahora, pues debe ser bueno, ¿no? Y hay que hablar con sinceridad y sin tapujos. Yo soy así y lo voy a mantener, y en este caso, repito, yo creo que yo personalmente, como Ramón García, incluso también como alcalde de Llín, estoy ilusionado ante esta nueva etapa que se abre, ilusionado, pero también expectante, lógicamente, porque tenemos una minoría
en el Parlamento, tenemos 84 diputados, sé que no va a ser fácil, que va a ser complicado, que va a ser difícil, pero vamos a ir dando paso a paso y a ver cómo resulta. Ahora, si queréis, ya seguimos a modo de tertulia y vais tomando la palabra cuando queráis. Hemos hecho un turno para cada uno de nuestros invitados y ya vais en plan tertulia comentando lo que os apetezca. Lo que sí queda claro para muchos ciudadanos que quizás no se habían fijado hasta el momento o no habían pensado en ello, es que, porque dicen, bueno, es que no lo hemos votado los ciudadanos. El presidente se ha elegido como se elige siempre. Los ciudadanos no votan nunca siempre, ni presidente ni presidenta. Claro. Lo que votamos es conformar el Congreso de los Diputados, que es quien elige al presidente o presidenta. Esos 180 diputados que votaron el otro día, sean de los grupos políticos que sean, claro, representan a 12 millones de españoles. Efectivamente. O sea, a 12 millones de para que se den una idea, cuando teniendo 45, 46. Claro, teniendo... Bueno, ¿y cuánto representaba el Partido Popular los 137 escaños que tenía? No llegaba a cuántos era, 6 millones más los 3 millones de ciudadanos. Si es que no votamos 45 millones de españoles. Hay personas que no votan, hay niños que no están en edad de votar. ¿Verdad? Es que si votáramos los 45 millones, decía, sí, ha votado o representan un 10% de la población, pero es que no es así, Antonio. Bueno, pues eso, ¿no? Que lo que elegimos son la conformación de ese Congreso de los Diputados, que quien elige al presidente o presidenta, vamos, que con una mayoría absoluta podría ser elegido cualquier ciudadano que esté sentado en su sillón, aunque no sea diputado. Otra cosa es que ahora, y en este caso sí hablamos, o puedo hablar en este caso casi culpándonos a los dos, al Partido Popular y al Partido Socialista, estemos de acuerdo con la ley electoral o no. Eso es otra cuestión. Pero tiempo hemos tenido y mucho. PSOE, PP, PSOE, mucho tiempo hemos tenido y ahora, sí, Antonio, no la tenemos que tragar, efectivamente. Claro, porque la ley electoral está así, ni más ni más menos, y es lo que tenemos que acatar. ¿Qué pasa? Que nos ponemos o no nos ponemos de acuerdo en una gran mayoría para modificar la Constitución. Que hay puntos que se deberían de revisar y modificar. No nos ponemos de acuerdo para modificar, en este caso, una ley electoral que está totalmente anclada en el tiempo y que se está y que con el paso del tiempo pues nos damos cuenta de que hay mecanismos más eficientes que el que tenemos ahora mismo. Bueno, pues todo eso es lo que deberíamos de haber solucionado, pero no ahora, hace ya mucho tiempo. O sea que, como dicen luego, ¿no? Esos barros traen estos lodos, pues es lo que tenemos. En ningún momento nosotros hemos dicho que el sistema democrático nos parezca mal y que por esta moción de censura ha llegado Pedro Sánchez en ese momento. Nosotros no hemos criticado el sistema en sí democrático, ni mucho menos. Como dice Ramón, pues bueno, pues se ha podido quizás hacer modificaciones en la ley electoral, tanto unos como otros. Bueno, pues por circunstancias no se ha hecho, pero lo que sí quiero dejar claro es que nosotros desde el Partido Popular estamos en contra total y absolutamente de la corrupción, venga del partido que venga. O sea que quizás haya sido el detonante para que otras fuerzas políticas hayan dado el paso y Pedro Sánchez ahora mismo pues sea presidente del gobierno. Yo creo que le avala un trayecto muy pobre en ese sentido, puesto que yo creo que una persona que ha tenido el mayor desastre electoral en cuestión de votos en la era democrática, que ha llevado al PSOE a sus cotas más bajas, pues de la manera que está compuesto ahora, bueno, aunque aún no ha dicho quiénes son los miembros que van a componer su ejecutivo, pero bueno, pues sigo pensando lo mismo, que va a ser un gobierno que va a estar hipotecado, porque dentro de los 180 que votaron ese día, pues si el PSOE tiene 84, 85 en el caso de Pedro, que no se puede votar a sí mismo por no ser diputado, pues el resto de fuerzas políticas le superan en este caso el número, y creo que pues eso le va a pasar factura, y por añadidura pues creo que eso va a repercutir en el resto de la ciudadanía a nivel nacional, ¿no? Porque son fuerzas políticas minoritarias que ya han demostrado en la mayoría de los casos que están totalmente en contra de la unidad de este país, ¿no? Entonces, pues eso creo que nos va a pasar factura. Y bueno, también pienso que las declaraciones que se han hecho últimamente, por ejemplo con el señor Ábalos, que también me imagino que Ramón las habrá visto en varios medios,
cuando se dice que nunca se va a pactar con independentistas, que nunca se va a pactar con gente que está a favor de los círculos de ETA, etcétera, etcétera, pues que ahora, unas semanas después, hagan todo lo contrario, a mí me da un poco que pensar, ¿no? En principio no me ofrece credibilidad, pero bueno, en fin, como digo, nosotros acatamos este sistema democrático que tenemos. Y bueno, pues el Partido Popular ha dado síntomas siempre de estar ahí para cualquier cosa que se necesite y bueno, pues considero que Rajoy ha dejado una España con unos números muchísimo mejores a todos los niveles que cuando lo cogió, cuando cogió el gobierno. Y es cierto que faltan muchas cosas por hacer, si todo no van a ser flores. Y como digo, pues siempre el Partido Popular, una serie de medidas que se han hecho, unas se han materializado en leyes, otras están en proyecto. 70 medidas en contra de la corrupción, vamos, creo que es el primer gobierno que toma medidas fuertes y contundentes contra los casos de corrupción en la administración. Entonces, bueno, pues yo en este sentido me considero expectante porque creo que este PSOE no es de fiar. Y lo digo sin un segundo, Antonio, que hay una cosa que no me queda clara del todo. Hablaba de esas declaraciones hace unos días del señor Ábalos, que no pactaría con independentistas o partidos cercanos al terrorismo, pero en este caso considera que hay un pacto. Vamos a ver, el Partido Socialista ha propuesto una moción de censura, la ha apoyado quien ha querido. Ya en el gobierno ya ha adelantado el Partido Socialista que no va a haber de otros partidos ningún nombramiento. ¿Qué lleva al pacto? ¿Por qué tenemos que pensar que es un pacto? Yo no he dicho nada de pactos. Yo lo único que he dicho es... Sí, acaba de decir que las declaraciones de Ábalos que decía que no se iba a hacer ningún tipo de pacto. Sí, si lo trae aquí es porque piensa que ha habido un pacto. Escuche, que quizás no es el único que piensa que hay concesiones bajo manga, ¿no? No creo, porque en ese sentido coincido con Ramón, que quizás no haya dado tiempo a sentarse a hablar, a poner las cosas encima de la mesa. Pero, por ejemplo, cuando el 18 de enero de este año el señor Ábalos dice los independentistas no pueden ser aliados nuestros en ningún caso, ni para una moción de censura. No tenemos tal ansia de gobernar este país y, desde luego, nunca a costa de la unidad territorial de este país. Jamás. No es posible presentar una moción de censura con esos apoyos. Entonces, claro, cuando ahora pasa lo que ha pasado, pues digamos el espectador, en este caso hablo como Partido Popular, pues no me fío, o sea, por eso estamos expectantes. Cuando además el señor Paje también pues dice, es evidente que el PSOE gobernar a cualquier precio no lo busca. Entonces, y ahora pasa lo que pasa, pues o falta unidad en ese PSOE, que lo desconozco, que eso Ramón lo tiene que saber mejor que yo. En fin, cuando el señor Pedro Sánchez decía hace unos meses, nadie había hecho tanto daño a las instituciones catalanas como los independentistas. Además, criticaba a Podemos por ponerse al lado de ellos. Entonces, ahora, como digo, pasa lo que pasa, que ha sido en cuestión de poquitos días, y tenemos un presidente que todo su equipo, todos sus pesos pesados dicen este tipo de cosas. Pues no sé, quizás yo me fío más de Rafael Nadal, que lo considero una persona muy equilibrada, que dice que él le gustaría volver a votar. Yo a lo mejor voy más en esa línea. María Jesús y Ramón García pedía la palabra. En cualquier caso, yo haría una alegoría también de deporte. ¿Os acordáis de Neil Armstrong, el que nos hizo soñar muchas veces en los tours, que los ganó prácticamente todos? Se los quitaron todos. Porque evidentemente si se hacen trampas, pues si se está dopado, pues no se puede ganar, aunque se haya ganado. Lo que pasa es que efectos retroactivos en política no existen, o sea, no se puede decir... Ni en el Código Penal. Ni en el Código Penal, ya, pero que aquí sí se le ha quitado
hay algunas cosas del Código Penal que se puede hacer, pero bueno, que en cualquier caso, lo que no se puede decir es: usted ganó las elecciones dopado porque tenía dinero de más, porque tenía dinero de manera distinta y se las vamos a quitar. No, eso no se puede hacer. Pero sin embargo, el ejemplo que yo puse el otro día en mi blog fue de Neil Armstrong. Nos hizo soñar con muchas cosas y de repente se lo quitaron. Hacer trampas está mal. Yo no he dicho que se hayan hecho trampas aquí, he dicho que el Partido Popular asume perfectamente el sistema democrático que tenemos. No, pero lo que me refiero es que... Yo no cuestiono cómo ha llegado Pedro Sánchez. No, yo lo que digo es que es lo que dice la sentencia. Y además dice así, o sea, habla precisamente de que estaba dopado. ¿Por qué estaba dopado? Porque estaba usando dineros que no les correspondían. Entonces, si tú vas a una competición dopado, aunque esté muy bien que ganes, porque es muy bonito que veamos saltar gente o ir muy rápido o ganar muchos tours, pero la cuestión es que no lo has hecho exactamente igual que los demás. Y digamos, en la democracia lo fundamental de eso es que todo el mundo tenga las mismas oportunidades de hacer cosas. Si tú no tienes las mismas oportunidades porque has hecho trampas, si tú estás consigues más dinero que los demás haciendo cosas que finalmente porque la corrupción es eso, la corrupción lo que genera es que toda la sociedad se empobrezca, inevitablemente es lo que genera eso, con independencia de que ganen los que no deberían ganar. Igual sí que hubiesen ganado si lo hubiesen hecho bien, pero no lo sabemos. Lo que sí que es cierto es que lo que dice la sentencia, que ya sabemos que no es firme, se recurría tal y cual, pero lo que dice la sentencia es que corrían dopados. Entonces, una vez que alguien corre dopado, lo que se puede hacer, quitarle los tours, no, porque no funciona así. Han expulsado todos del Partido Popular, o sea, en el momento que se ha conocido los casos y las imputaciones, se les expulsa del partido. Pero la cuestión es que las elecciones se ganaron, se gobernó y ya claro, o sea, el equipo... pero nadie sabe si en otras condiciones hubiesen ganado, es lo que dice María Jesús, pero probablemente... A lo mejor con menos. Bueno, pero que en cualquier caso esa es la realidad. O sea, y yo ¿por qué pongo el ejemplo de Neil Armstrong? Porque aquí no solo se acusó a Neil Armstrong, que pobrecillo, igual no tenía nada que hacer. Bueno, Lance Armstrong, me está aquí corrigiendo el que sabe más, Lance Armstrong, el corredor americano, y lo dejamos así, ¿no? Además, el otro es el que pisó la luna del Telecom, pero bueno, que me refiero que además está dentro de eso, pero bueno, fue culpado el equipo porque era fundamental, o sea, él porque podía ganar, aparte de estar dopado, porque tenía un equipo que permitía hacer eso, y evidentemente ganaron un montón de tours. Bueno, pues esto pasa exactamente lo mismo. Entonces, ahora el equipo es el que ha sido tocado, porque dices, bueno, pues mira, finalmente no se merecían esos tours, no se merecían, igual los habían ganado, no lo sabemos, pero no se lo merecían. Entonces, dicho esto, la cuestión aquí también es importante que lo entendamos, o sea, por higiene democrática, Ramón no, todavía no. Rajoy, es que como empieza por R, Rajoy debe estar fuera. Iba a decir Ramón, pero no, es Rajoy. Rajoy debe estar eso fuera. Dentro de unos meses, ya cuando estemos hoy en campaña. No, vaya, pero bueno, tengo el beneficio de la duda. Rajoy debe estar fuera. En cualquier caso, ese es el tema, que debía estar fuera, y es lo que ha ocurrido. Y bueno, a partir de ahora trabajemos. Y después quería hacer otra observación muy curiosa. Si miramos, bueno, los que leemos un poco de estas cosas de temas políticos, de ciencia política, resulta que aquí hay un tal Iván Redondo, que es el que consiguió que ganase Albiol Cataluña. en Badalona. Aparte de ser un muy buen jugador, muy buen deportista, pues consiguió que ganase. Bueno, y era prácticamente imposible que ganase en Badalona, pues lo consiguió. Hizo muchas cosas y finalmente, como no hicieron mucho caso en el Partido Popular, pues fichó por Pedro Sánchez. Este hombre estaba en la tribuna el otro día. Le hizo ganar también a Monago. Sí. En Extremadura y demás, ¿verdad? No, quiero decir, puesto a ser un analista político, es muy bueno. Y además, al parecer, fue el que definió la estrategia de cuándo hacer las cosas. También es el que ayudó a Pedro Sánchez a pasar lo que pasó, porque pasó lo suyo. Y lo ajeno. Bueno, lo que es curioso es que una persona en la sombra, y los que vemos series americanas y tal, una persona en la sombra que ha estado en todos los partidos y ha ayudado que muchas personas ganen, de repente pasa del Partido Popular al Partido Socialista y en vez de ganar una alcaldía, pues ganan una jefatura de gobierno. Cosa curiosa, ¿no? Y lo dejo ahí.
Bueno, yo creo que tampoco es así tan como tú lo pintas. Yo soy más de otras series que de las americanas, probablemente, pero bueno, la cuestión es que nosotros desde el principio estamos en contra de cualquier modo de corrupción de cualquier partido político, y de hecho, como digo, lo hemos demostrado sacando 70 medidas que muchas de ellas probablemente ya no se puedan llevar a cabo, puesto que ya no se es gobierno, y nos molesta y nos duele lo que ha pasado en el Partido Popular. O sea, es que eso que vaya por delante, nadie puede pensar, es que la mayoría, la grandísima mayoría de todas las personas que yo conozco en el Partido Popular, sobre todo con responsabilidad política, yo no puedo poner la mano en el fuego, pero yo creo que es gente que se deja la piel, como puede pasar perfectamente en el Partido Socialista, en Ciudadanos o en Unidos Podemos. O sea, es que no me entra en la cabeza. Y la corrupción tiene que estar fuera de las instituciones, pero desde ya. O sea, es que ya tiene que estar fuera. Es cierto que la justicia va lenta en este país, ¿no? Pero bueno, yo soy de los que piensa que, bueno, es como una pisonadora que en el momento que te llega tu turno, pues vas para adelante. Es cierto que en muchos casos, pues a lo mejor las personas ya tienen una edad muy avanzada, como pueda ser, no sé, el caso del tesorero que tuvimos en el Partido Popular, que ha muerto hace poco. En fin, pero el que la haga, que la pague, o sea, pero sin contemplaciones de ninguna clase. La justicia está ahí para eso. Entonces, que quede claro que la postura del Partido Popular con la corrupción es esa. Que quizás esto ha servido como detonante para decir, bueno, pues con esta sentencia, que como es cierto no es una sentencia firme, que caben recursos y se está todavía en ello, bueno, no vamos a esperar que la justicia decida, y el que tenga que estar a la sombra, pues que esté a la sombra perfectamente. O sea que en ese sentido nosotros y bueno, pues sí, es posible que, bueno, pues el detonante haya sido este, y me resulta triste que todo haya ido para echar al Partido Popular, como si eso fuese como si eso viniese a ser la salvación de la nación. Entonces, pues bueno, pues cómo se han acontecido los hechos, pues a mí me preocupa que tengamos este presidente, pero bueno, démosle también un poquito el beneficio de la duda. Venga, damos la palabra a Ramón Sí, García, que lo había pedido. vamos a ver. José Manuel después. Yo lo que creo que, Antonio, no nos podemos hacer trampas al solitario. Yo sé que, lo he dicho anteriormente y lo repito, tenéis que estar dolidos porque, bueno, dejar el gobierno pues no es un plato de buen gusto, y dejarlo en una moción de censura tal vez mucho peor, pero tenéis que reconocer, y le tenéis que reconocer abiertamente, porque no podéis demostrarlo. Estáis nada más que lanzando globos sondas de posibles pactos con anticonstitucionalistas, antinacionales, antiespañoles, etcétera, etcétera. Se va a ver. Bueno, se va a ver, pero bueno, se va a ver. Eso es como si decimos que hace un mes que el aguacero que cayó aquí el martes iba a caer. Y dentro de un mes veremos si cae o no cae. No, vamos a esperar a ver si cae o no cae. ¿No? Y aquí pasa exactamente lo mismo, Antonio. Yo creo que de verdad tenemos que ser más sensatos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque tú dices antes, no, yo de este PSOE no me fío. O sea, no te fías de este PSOE y te fías del de hace 15 días, cuando Rajoy decía que el PSOE era un partido de Estado, con sentido de Estado. ¿Por qué? Porque habían llegado a un acuerdo para seguir manteniendo el 155 en caso de que el gobierno de Cataluña no se formara con consejeros que realmente estuvieran limpios, ¿no? O sea, entonces éramos un partido de Estado y ahora no somos un partido de Estado. Eso no es así, ¿no? Eso no es así. El mismo partido de Estado, además, el Partido Socialista siempre ha sido un partido de gobierno. Ha gobernado pues, prácticamente, no sé los años exactamente, pero más o menos el 50% del tiempo de democracia que llevamos en este país. Quiero pensar que sí es un partido de Estado. Es un partido nacional, porque además es el único partido que lleva la E de España en sus siglas, ¿vale? Partido Socialista Obrero Español. Y lo lleva y lo mantiene desde hace más de 140 años que está fundado el Partido Socialista, ¿vale? Entonces, es un partido nacional, un partido de gobierno y un partido de Estado. Es como si ahora mismo decir, no, es que qué casualidad que el mismo día que Pedro Sánchez toma posesión, el artículo 155 se levanta. No, mire usted, no se levanta por eso, se levanta porque lógicamente el gobierno de Cataluña, exactamente, sí, pero pues digo, no nos hagamos trampas al solitario, vamos a ser realistas y a saber lo que ha pasado. O sea,
¿Por qué el inmovilismo de Mariano Rajoy? ¿Por qué no tuvo las agallas suficientes para dimitir aquella misma mañana del jueves? ¿Por qué no dimitió? Porque tú sabes, Ramón, que eso no hubiese servido de nada. No sirve de nada, hombre, exactamente. Puede convocar elecciones y dimitir. Exactamente. Eso lo puede hacer. Es que lo podía haber hecho perfectamente. Al revés, no. Lo que pasa es que, claro, una cosa es que tuviéramos el convencimiento expreso de que bueno, el PNV os iba a apoyar después de haber apoyado 2 días antes los presupuestos, y os hayáis encontrado que os ha dejado la cuneta, pero eso no es culpa del Partido Socialista. El Partido Socialista no decías antes de las declaraciones de Ábalos, ¿vale? Es que la moción de censura la presentan la firma de 84 diputados del Partido Socialista. O sea, no presentan una moción de censura conjunta con ningún otro partido, la presenta el PSOE. Y vuelvo a repetir, y a lo mejor esos nacionalistas de los que estáis diciendo que pactaron con nosotros para esta moción, que no he hablado del pacto. O que nos hemos apoyado en ellos, no nos hemos apoyado en ellos. Esos se han valido de la situación. Es que no votaron, vuelvo a repetir, es que seguramente no votaron a Pedro Sánchez para que fuera presidente. Es que a lo mejor lo que votaron fue para que Mariano Rajoy y el Partido Popular no siguieran en el gobierno. Eso lo tenemos clarísimo. Pues ya está, pues entonces, pero no vendéis la moto de que hay pactos secretos, de que el Partido Yo no he hablado de pactos secretos. Y luego, otra cosa, vamos a ver, aquí los socios de gobierno, a ver, un socio de gobierno mío en este caso es Izquierda Unida, que estamos gobernando juntos. ¿Por qué? Porque tienen concejalías delegadas y forman parte de un gobierno. De momento el Partido Socialista va a tener un gobierno monocolor, es decir, única y exclusivamente de militantes, o en caso, vuelvo a repetir, no sé si habrá algún independiente, pero todos afines al Partido Socialista. Y ya por último, hablabas de la unidad del PSOE o no. Bueno, el PSOE ha pasado una época convulsa, con muchas primarias y demás. Ahora veremos a ver, después de esto, cómo quedáis vosotros. Esa es otra, porque en todas casas, en todos los sitios cuecenaba, y en mi casa, ya sabes, a Calderán, ¿no? Bueno, pues ahora habrá que esperar a ver a partir de hoy que se reúne el Comité Nacional vuestro y qué decisiones toman. Y es que ahora, a partir de ahora, la película cambia mucho, Antonio. Todo esto no es lo mismo estar en el gobierno, estar en la pomada, que estar en la oposición. Todo esto, pero si yo eso lo entiendo. Que cambia mucho, ¿vale? Y la unidad, bueno, lo que sí que es cierto es que el Partido Socialista siempre ha sido un partido en el cual nos hemos caracterizado siempre nosotros por la mayoría por decir lo que piensa y decirlo abiertamente y sin ningún tipo de tapujo. ¿Que puede gustar más? Sí. ¿Que puede gustar menos? Pues también. Pero bueno, la libertad de expresión está por encima de todo. Vale. Sí. Había un par de cositas que quería matizar, ¿no? En cuanto a lo que estaba comentando Antonio, en este caso. Primero me ha llamado poderosamente la atención el que diga que la justicia va lenta. Eso sí, de todos es conocido, pero es que además en estos casos el problema no es la lentitud de la justicia, el problema es la complejidad de los casos que se investigan. No son cosas que se puedan dilucidar de un día para otro. Es más, estamos hablando de delincuencia socioeconómica. Casi por definición es el tipo de delincuencia más complejo que hay, ¿no? Si me permitís que me ponga un poquito criminólogo. Pero en este caso, y sí que me sumo las palabras de Ramón, lo que se ha votado con la moción de censura no ha sido solamente un no al Partido Popular o un sí al Partido Socialista, ha sido un no a la corrupción y ha sido un no a una serie de políticas que, de verdad, y no me contradigo, he criticado abiertamente en muchas ocasiones y seguiré criticando. Por eso vuelvo a repetir que yo estoy ilusionado con la oportunidad que se abre de que haya este cambio de verdad, porque ya llevamos una trayectoria muy larga no solamente de corruptelas, que ya en sí lastra un gobierno, que lastra un partido, ¿no? Te recuerdo que el propio Partido Popular estaba imputado, es decir, una cúpula que ha permitido que llegue a esos extremos debería replanteárselo. Y no quiero decir con eso, como tú mismo bien decías, la militancia de base del Partido Popular está totalmente en contra de la corrupción, desde luego. Pero ha habido una cúpula que ha permitido que eso se haga extensivo. Eso lo tendrán que decir los jueces. Los jueces ya lo han dicho. Claro, en el caso que no es firme, desde luego. Sí, claro, pero hay recursos. Vamos a ver la sentencia firme. Pero que nosotros, como digo, estamos totalmente en contra de... Pero te iba a decir una cosa, cuando el río suena, agua lleva. Bueno, pues no me vale en este caso, porque una sentencia firme que es firme y no se puede recurrir, pues oye, hay que acatarla, nos guste más o nos guste menos. Y bueno, pues es cierto que a nivel nacional, pues posiblemente el Partido Popular tiene que hacer una autocrítica. No digo que no. A eso es a lo que me refiero, Antonio. No digo que no. Es a lo que me refiero. Pero actualmente no hay nadie en el Partido Popular que esté imputado, que esté en la fila del Partido Popular, ni con cargo público, ni afiliado. Ana Mato. Ni
Yo creo que no. Ana Mato está de responsable política en Alemania en algún cargo. ¿Cuál es la sentencia? Y sigue siendo militante del Partido Popular. ¿Cuál es la sentencia la misma que le han dado, que le han hecho al Partido Popular por lo civil? Exactamente lo mismo. No, era responsable por estar casada. Y otra más, y si me permitís, tengo que irme por un motivo. Sí, perdona. ¿Vale? No pasa nada. Sí, es que son circunstancias un poco excepcionales. Pero bueno, hay otra. Te voy a decir otro caso. Rita Barberá, en su momento, se le dio de lado en el Partido Popular, pero cuando murió, los honores que se le rindieron. Y era la señora Rita Barberá. ¿Pero Rita Barberá fue condenada por algo? Pregunto, no sé. O algo me he perdido yo en esta situación. Rita Barberá está condenada por algo. Rita Barberá no dio tiempo a que se condenara. Hombre, claro, eso ya eres tú el juez y ya te anticipas a... No soy el juez. Lo que me refiero, Antonio, es a tus propias palabras, en la contradicción en la que caes. No contradicción ninguna. Sí, ahora mismo no hay nadie imputado como cargo no hay ningún cargo del Partido Popular imputado. Pero los hechos que se han cometido siendo cargo del Partido Popular. Bueno, y te vuelvo a repetir, el Partido Popular está total y absolutamente en contra de la corrupción, venga de donde venga, absolutamente en contra. Y de hecho, el primer gobierno que ha tomado medidas drásticas y contundentes contra la corrupción ha sido el Partido Popular, gobernando. El primer partido, y te puedo hablar, te puedo sacar todas las medidas que creo que ahora quizás no sea el momento, pero bueno, claro, financiación de partidos políticos, hay una serie de medidas que se han sacado, la participación en sociedades hasta un porcentaje concreto, donaciones. La ley de partido la saca presidente del Partido Socialista. Bueno, es que si no, en el 2010 tampoco se tiene que marchar por asuntos personales, con lo cual le agradecemos que haya estado con nosotros y seguimos si queréis con este tema. De todas formas, Antonio, que yo no sé si esto crees que ha podido pasar también factura a Rajoy o no. Yo he oído ser más críticos contra la corrupción en el Partido Popular a concejales del Partido Popular en Ellín, aquí sentado en esos micrófonos, que al propio presidente del gobierno. Dame algún dato más. No sé. Vosotros aquí, cuando os habéis sentado, que yo muchas veces he dicho, es difícil encontrar a personas de un partido político hablando así de la corrupción en su partido, ¿no? Porque me ha llamado la atención y porque digo, oye, pues como se suele decir, no todo el mundo es igual, ¿verdad? Que se tiende a generalizar, y luego hemos visto pues a un presidente del gobierno que veía casos y decía, no, es un caso aislado, ¿no? Cuando ya iban 10 o 12, es un caso aislado, cuando a lo mejor lo que tenía que haber hecho, y seguramente esto se lo habría agradecido el gran público, como se suele decir, era ponerse abanderando la bandera contra la corrupción y diciendo, aquí los primeros, si esto es real, el Partido Popular contra esa persona, aunque sea de nuestro partido. Yo creo que eso lo ha demostrado el Partido Popular. Lo que menos, y lo he dicho también ya en alguna ocasión en este programa, lo que menos nos importa a los ciudadanos de a pie es que pertenezcan al partido, porque que no lo digo en este caso, lo digo en caso general en cualquier otro partido, porque corruptos, desgraciadamente, hay en todos sitios. Tenéis y vais a tener en todos los partidos, ¿no? Pero que se le expulse de un partido político es lo que menos nos interesa a los ciudadanos. Ya, pero es que el partido político no puede hacer de juez, porque la justicia es la justicia, entonces lleva su trámite. Allanar el camino y decir, nos ha fallado a nosotros, antes que a la ciudadanía, ha fallado al Partido Popular, con lo cual... Yo creo que ahí sí se ha hecho autocrítica en ese sentido, tanto hemos visto palabras de Mariano Rajoy Pero tú sabes, Antonio, y en eso tengo que estar con José Aurelio, que la mayoría de las veces siempre ha salido en cualquier sitio, yo te apoyo, yo te quiero, yo te tal, y nunca esa asunción de responsabilidad la ha tenido Mariano Rajoy. Pero en el momento que se ha demostrado que se ha imputado a alguien, esa persona se le ha expulsado del partido. Radical. Se le ha expulsado del partido, porque es que no queremos a ningún corrupto en el Partido Popular. Que creo que así de claro, sea quien sea. Ni ninguno. Hombre, por hablar del Partido Popular. Obviamente. Y vamos, es que te lo digo, es que es como si fuese mi padre el que estuviese en el Partido Popular y se le imputa por lo que sea, yo estaría en contra de eso.
Y te estoy hablando, por ejemplo, si fuese mi padre, hipotéticamente el caso, ¿no? O sea, pero radical. O sea, es que tenemos que acabar con esto ya. Y bueno, y todo lo que ha pasado, yo por ejemplo, bueno, decía Ramón lo de los pactos secretos. Yo no creo que haya pactado el Partido Socialista ni con Bildu ni con el PDK. Yo creo que, como he dicho antes, no ha dado tiempo. Que quizá, con el PNV sí, le aseguró por Snoopy, por la falda de Mafalda y por todo lo que mantenía los presupuestos. Pero eso entra dentro. Y si algo se cambia de los presupuestos, no serían los 500 y pico millones de euros. Y aquí también nos hemos sentado en el Partido Popular a hablar con Ramón García y se han llevado a cabo una serie de actuaciones, cosa que agradecemos públicamente, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones y nos hemos sentado a hablar. Y bueno, pues en este caso tengo que reconocer que se nos han atendido el 90 y mucho % de las peticiones que hacíamos con estos remanentes de tesorería de los que hace poco hablábamos. Bueno, 540 millones un poco más que un remanente de tesorería. Bueno, pero es que no podemos comparar un presupuesto de con los presupuestos generales del Estado. Con el diferencial. Bueno. O sea, el famoso cupo vasco que recuerda a la ciudadanía que Ciudadanos votó en contra. Lo que pasa es que se tragó los presupuestos, porque a veces hay que tragárselos con una píldora, y este caso era muy gorda. Pero unos presupuestos que, según Pedro Sánchez, atentan contra el Estado directamente de bienestar, y ahora me valen. Pero Antonio, vamos a ver, tú ya escúchame, ya llevas voy a matizar una cosa. Lleva ya tiempo en política, y tú sabes que ahora mismo los presupuestos que Pedro Sánchez dice que en su día eran tan malos y ahora no dice que sean buenos, sino que los va a aplicar, que no dice que sean buenos. Lógicamente hay mecanismos dentro de la ley en el que él, sin necesidad incluso de pasarlo por el Parlamento, puede ir modificando partidas para hacer algo más, a lo mejor en materia social, sin modificar lo esencial de los presupuestos. No sé si me entiendes. Sí, perfectamente. Entonces, claro, hay muchas formas de aplicar los presupuestos al pie de la letra o haciendo modificaciones de crédito para poder sacar adelante partidas que tú como gobernante harías. Entonces, sí, bueno, si eso el tiempo nos va a decir. Sin hacer grandes cosas que no puedo hacer. Yo, vamos, estoy más en la línea de estos días, como se ha hablado pues de todo este tema, pues incluso a nivel cafetería, a nivel familiar, a nivel de amigos, etcétera, etcétera. Yo lo que percibo es una sensación de que la gente quiere que vayamos a unas elecciones. Es un poco la percepción. Ya te hablo a nivel personal, ya no en este caso. Y bueno, pues eso lo tuvisteis en vuestra mano. Bueno, el ir a unas elecciones lo tuvisteis en vuestra mano desde el primer momento. Vamos a ver las circunstancias, cómo se desarrollan muchas veces. Antonio, hay que estar ahí arriba para saber cómo son las cosas. Yo considero que Rajoy se va con la cabeza muy alta. Creo que ha dejado una España muchísimo mejor que cuando se la encontró. Pero vamos. Eso no te lo voy a discutir. Yo pienso que si hubiera ido con la cabeza más alta, si él hubiera presentado su dimisión en tiempo y forma, que es lo que tenía que haber hecho. Bueno, yo no puedo hablar por Rajoy, lógicamente, porque, en fin, se me escapa. No, y a mí también. Claro. Entonces sus motivos tendrán. Yo, como digo, pues espero que en este sentido el Partido Popular haga autocrítica y que, bueno, pues que esto un poco sirva para llamarlo como queráis, regeneración democrática. Yo, como vuelvo a decir, que no me gustó la sensación de la bancada del PSOE aplaudiendo si se puede, con la bancada de Iglesias. Yo los vi aplaudir. Y de todas formas, a ver, hay momentos de euforia. Margarita Robles ya, era una cosa. Hay momentos de euforia que eso también. Me pareció más un circo en el buen sentido de la palabra. Son posibles también en cualquier momento. Pero en fin. Eso pasa muy a menudo. Cuando no te gusta lo que están haciendo el zapateado ¿no? Y tal, y los aplausos, en fin. Ya, pero considero que las personas que están allí, pues. No, que quiero decir que a mí no me gusta cuando se hace en ese caso que está diciendo nuestro invitado, pero tampoco me gustan los demás, que no sé, da la sensación que hay algunos diputados que están ahí, pues eso, para aplaudir o para silbar, ¿no? Las intervenciones, y no creo que tengamos que pagar sueldos para eso, ¿no? En cualquier caso, hay una cosa que yo creo que habría que reprocharle, y mucho, y se está jugando algo muy importante. Se están partiendo el cobre personas por ti, y estamos hablando de portavoces, estamos hablando de más mucha cosas. Gente que estaba detrás. Y durante un tiempo había un bolso en su escaño.
quiero decir, era el momento de haber estado ahí. Todos reconocemos que Rajoy es un excelente parlamentario, que tiene un discurso brillante, y era el momento de haberse ido peleando, y no peleó. No peleó absolutamente nada. Vamos a ver, esa es tu opinión. O sea, no, quiero decir, no estaba, no se tragaba los pollos en directo. No es la mejor imagen de un presidente del gobierno dejar el Parlamento. Las imágenes del bolso, toda una tarde. Del bolso, y las imágenes del escaño vacío, pero del bolso ya fue demasiado, que hay gente que dice que durante un día hubo un bolso de presidente del gobierno, pero en cualquier caso yo lo que veo ahí es que no es de recibo que él solo estuviese al final de todo 5 minutos antes de la votación o 3 minutos antes para despedirse. O sea, tenía que haber peleado todas sabiendo que iba a perder, porque estaba claro que iba a perder, pero ahí se estaban partiendo el cobre un montón de gente diciéndose pues palabras muy gruesas. Él debería haber estado, y además él como interpelado tenía el tiempo suficiente, podía contestar a quien quisiera y podía pedir la palabra cuando le diese la gana. Eso es lo que podía hacer, y no lo hizo, y eso a mí, como mi presidente del gobierno hasta antes de ayer, por decirlo así, pues también me duele, porque seguro, se nos está diciendo por ahí, dice, pero ¿qué hacía? Porque esto ha salido en todos los sitios, ¿cómo es que no estaba? Era la moción contra él, no era la moción contra su partido, era contra él, contra el presidente del gobierno, y entonces tenía a todo el partido defendiendo como pudo, más o menos como pudo, y sin embargo él no estaba. Entonces, quiero decir, la diferencia entre un buen general y uno que no sea tan bueno es quién está al frente de las fuerzas. Yo sé, por la información que tengo, que él estuvo reunido con diferentes miembros del Ejecutivo durante esa tarde. Entonces no estaba solo, él estuvo de reuniones, pero como te vuelvo a decir, desconozco, vamos a ver. Pero para eso tiene un despacho en el Congreso de los Diputados, no para estar toda la tarde, tiene todo el Congreso de los Diputados para él, puede elegir cualquier sala donde le dé, y puede entrar y salir cuando quiera. Es la imagen. Pero los motivos, como digo, los desconozco. Pero es la imagen. Pero bueno, es que si hablamos de imagen, claro, nos podemos meter, es que nos saldríamos. Si empezamos imagen del PSOE nos metemos en un círculo cerrado. Yo, por ejemplo, con lo que decías tú, Ramón, de que se pueden modificar los presupuestos, Pedro Sánchez ha prometido que iba a destinar 600 millones a paliar la brecha salarial. ¿De dónde los va a sacar? Por ejemplo, porque yo les he oído decir, tanto a Ábalos, principalmente a él, que bueno, que están, que no tienen programa porque no, y han ido soltando alguna promesa, llamámoslo así. Pero estos días dices. Sí. Yo no lo he oído, pero bueno. Sí. Vale. Entonces, yo creo que no. Lo mismo se tiene que centrar. 600 millones en un presupuesto de la nación es un grano de anís. Es lo que decía antes María Jesús con los 540 millones de. Bueno, pero sí, de todas maneras lo vamos a ver en un periodo de tiempo corto. Yo creo que como he dicho al principio, creo que es un gobierno al que forme Pedro Sánchez, que es cierto que ha dicho que va a meter a todos ministros, a toda gente del Partido Socialista. Yo creo que eso va a sentar muy mal en las filas, por ejemplo, de Pablo Iglesias, que ya le ha reiterado y le ha pedido en muchas declaraciones que por favor que haga. Eso os demostrará que no lleva hipotecas. Eso ya es un paso adelante para decir que no lleva hipotecas. Bueno, pero yo también digo una cosa, y te lo digo de verdad. Más que nada porque no es lo mismo estar en la oposición que estar gobernando, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado que aquel partido que no tiene opciones de gobernar, lógicamente puede hacer el mejor programa electoral del mundo, el mejor, porque nunca lo va a poder llevar a la práctica. Yo siempre lo pienso. Entonces, lo mejor es para un partido así, en este caso hablamos de Podemos, ¿no? De que, bueno, pues no lo tiene fácil para llegar a ser un día gobierno. A lo mejor incluyendo a 2 o 3 personas en ese gobierno que vieran lo que es la dinámica de un gobierno, de cómo se funciona, de cómo la administración muchas veces al político
ralentiza todos los proyectos que lleva porque es muy larga, porque es muy costosa, porque es muy farragosa, ¿vale? Es que a lo mejor sería bueno incluso para muchos ir haciendo un pequeño máster, aunque no estén muy de moda los máster ahora con lo que ha pasado, pero sí hacer un pequeño máster para ir captando lo que es un gobierno, ¿vale? Porque hay concejales míos que aún, por ejemplo, que han sido nuevos ahora y aún no se sorprenden de lo que tardan muchas veces las cosas. Sí, lo sé. Entonces, me pasó claro, a mí. Porque digo, entonces, no sería malo inclusive de que inclusive dijeran, bueno, darle 2 carteras para que de verdad Podemos a lo mejor deje de hacer tanta demagogia y sepa lo que es gobernar, que sepa cómo funciona esto. No, hombre, yo creo que mejor dársela que no las pillen por ahí así. Yo creo mejor darle las carteras que no que las pillen por ahí, hablando de robar, ¿no? Yo creo que eso que las pillen, no, es un chiste. Yo creo que el Partido Socialista es mucho más listo que todo eso y no creo que le deje entrar de esa manera en el Consejo por ejemplo a Podemos, porque han demostrado ya, bueno, y de Castilla-La Mancha no vamos a hablar, han demostrado ya que lo que quieren es el control de los medios de comunicación, pero vamos, cueste lo que cueste, y gente que valora el sistema democrático venezolano como ejemplo, como dechado de virtudes, de bonanza para el país, cuando allí no tiene ni para comprar una aspirina, pues esas declaraciones que hace, por ejemplo, componentes y adláteres de Pablo Iglesias, pues hombre, yo creo que cuidado, el Partido Socialista debe tener cuidado a ver quién mete, porque sería meter el lobo en casa, o sea que Antonio, que estamos yo creo que no sé, que estamos en España, Antonio, que estamos en España, no estamos en Venezuela, pero ni Perú, ni estamos en pero es gente que son muchos antisistema, que estamos en España. Sí, pero bueno, estamos en España. Todos hemos escuchado declaraciones de Pablo Iglesias y muchas de ellas dan miedo, muchas de ellas dan miedo. Ahora sí, ahora se ha comprado un chale, a lo mejor se ha suavizado. Yo la verdad es que ahora mismo, y no quiero hablar de nadie que no esté su grupo aquí presente para poder defender, pero te digo una cosa, este Pablo Iglesias no tiene nada que ver con el Pablo Iglesias de hace 5 años. No tiene nada que ver, en absoluto. Sobre todo donde vive. Aparte del chale, ¿vale? Pero no tiene nada. Bueno, vamos a ir cerrando este asunto. En cualquier caso, ya se empiezan a conocer nombres de la composición del gobierno. Carmen Calvo, vicepresidenta y ministra de Igualdad. María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Bueno, y evidentemente Merichel de territorial también. Borrell de Exteriores. O sea, bueno, de momento lo que se está viendo no parece un gobierno de Podemos. No da miedo, no. No parece un gobierno de Podemos. No da miedo, y el beneficio de la duda. No sé yo, pero miedo todavía no da. ¿Y elecciones para cuándo? ¿Pensáis? Y ya con esto terminamos con este asunto. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo me la voy a jugar. ¿Cómo lo veis o qué os gustaría? Yo me la voy a jugar. O sea, yo creo que o son antes del final de año o son después de las elecciones municipales. Sí, pero, o sea, quiero decir, ocurre antes de final de año porque la cosa, bueno, pues sea así, o si no, sea después de las elecciones municipales. Pero evidentemente no será más de un año o poco así. La legislatura no va a terminar. No, los 2 años no van a acabar, pienso yo, no sé, no creo que acaben los 2 Entonces, los 2 años. Esta es la cuestión, o antes de final de año o después de las elecciones. A nosotros lo que nos hubiese gustado es que se hubiesen convocado ya, volvemos a barajar y en ese instante, con todo más o menos estabilizado y sabiendo que nunca más van a haber mayorías absolutas, eso es imposible, pues volvemos a configurar el tablero, que esa es la cuestión, sobre todo pues evitando aquellas digamos grupos políticos que siendo una minoría, pero una minoría muy minoritaria, son capaces de controlar lo que nos está pasando aquí. O sea, hace muy poco el gobierno alemán se configuró después de ¿Y cómo se configuró? Bueno, la famosa Großen Coalition, la gran coalición, y nadie se ha cortado las venas por eso. Y estamos hablando de Alemania, y estamos hablando de la Merkel, que hay que darle de comer aparte a ella sola. ¿Qué le pasa a Merkel? Que es una señora como, vamos, que esta viene aquí y nos pone a todos firmes. O sea, quiero decir,
la sargenta de hierro, o sea, después de Margaret Thatcher. Pero la cuestión, bueno, en este caso capitana, creo que más que sargenta. Bueno, pues esa es la cuestión, o sea, que no pasa nada en Europa con coaliciones más fuertes, después puede costar más o menos, no pasa absolutamente nada y tenemos que empezar a aprender de esas cosas. Y bueno, pero por eso, ¿cómo se aprende? Después de las elecciones. Bueno, vamos a hablar de desempleo, vamos a hablar del paro, de los datos conocidos del mes de mayo, pero antes tengo aquí una pregunta de Víctor que dice: estimados políticos, que por cierto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ni que me ha llamado, incluso me ha llamado a mí la atención la pregunta que nos hace. Bueno, la pregunta el comunicado que nos hace. Dado que los palomos tienen la costumbre de anidar en nichos de nuestro cementerio municipal, concretamente hay unos polluelos localizados al final de la marquesina, fila cuarta, columna quinta, pues desde fuera fácilmente se oyen sus lastimeros arrullos. Los progenitores le dan cumplido alimento todos los días, pues no se apartan ni un minuto de ellos, lanzándose en picado por el hueco de arriba de la correspondiente placa de escayola, introduciéndose y saliendo así de su interior después de cumplir su paternal función. Pero los polluelos, desgraciadamente, no saben o no pueden hacerlo, con el peligro de poder llegar incluso a morir cuando hayan rebasado ciertas dimensiones, cuando se hayan hecho un poquito más grandes, ¿no? Pregunto, ¿cabe la posibilidad de dar instrucciones a los encargados para liberar a estos moradores, o hay alguna normativa legal municipal que lo impida? Muchas gracias y buenos días. O sea, qué complicación, ¿eh? Mismo, pero bueno, que esto a Julián. Más claro, no lo puede decir. Sí, pero... Está, donde ha dicho, en la marquesina, al final de la marquesina, sí. Fila cuarta, columna quinta. Yo creo que basta con hacer un agujero un poquito más grande en la cayola, sí, ¿no? Para no molestarles demasiado, ¿no? Bueno, pues tome nota. El concejal de cementerio, ¿quién es? Julián. Bueno, pues Julián que se carga de todo. Bueno, pues Julián, y si no, se lo recordamos cuando esté con nosotros aquí en el programa. Venga, vamos a hablar de las cifras de desempleo. Bajan en 340 personas. La bajada más importante, si no miro mal los datos que me ha pasado mi compañera Lourdes, han sido ¿en qué? 153 en servicios, sector servicios, luego 118 ha sido también la cifra de las más altas en lo agrario, y bueno, pues resaltar también como dato importante que el mayor descenso ha sido en mujeres, 197 respecto a 143 en hombres. Hombre, ¿Qué me decís? Bueno, yo siempre digo lo mismo de... Aquí no solo hay que mirar cuando suben o cuando bajan, sino analizar un poco más en profundidad el tema. ¿Por qué está bajando? Está claro, estamos en campaña agrícola, luego se necesitan mano de obra, estamos cerca, bueno, ya de las campañas, digamos, de verano, que se mueve muchísima más economía en Ellín, porque suelen venir las personas no residentes en Ellín, las personas ellineras no residentes en Ellín, y entonces en el sector del comercio, hostelería, etcétera, etcétera, se empieza a mover la cosica un poco más. Entonces, por eso esos movimientos. Lo que me sigue preocupando mucho es el diferencial de paro con nuestro entorno, ¿no? Seguimos estando en diferenciales de paro pues significativos con ciudades de nuestro tamaño alrededor nuestro, ya no más lejos, y eso es lo que se tiene que corregir. O sea, lo que estamos viendo es simplemente la tendencia de subir, bajar en plan estacional, y no vemos nada que nos haga pensar que hay una tendencia mucho más rápida de recuperación que el resto para podernos igualar, porque eso es lo que necesitamos. O sea, si vamos a la misma velocidad que el resto, pues seguiremos con ese diferencial tan grande. Y con respecto al diferencial entre mujeres y hombres, está claro que en el sector servicios es un sector muy, muy feminizado, bastante feminizado, y entonces, claro, cuando se recupera, digamos, cuando se empieza a tener menos paro ahí, pues aparece el paro femenino disminuye. Pero seguimos estando en 70 y mucho % del porcentaje, o sea, si tú sumas todos los parados, el 70 y muchos % son mujeres paradas,
y el resto son hombres parados. Sí, para darnos una idea, 3.049 sería, efectivamente. Son 1.002 hombres y 2.047 mujeres. Justo el doble. O sea, y por ejemplo, en la provincia son 22.700 mujeres y 12.492 hombres. Es un diferencial muy, muy grande. O sea, que no debería justificarse porque no hay. Entonces, esa es la cuestión. O sea, que no se llega a converger o convergerlo rápidamente que es necesario. Y después, con respecto al paro, aquí hay una cosa muy, muy grave que no estamos mirando, y es realmente el salario medio que se está cobrando. O sea, es muchísimo más bajo que hace años. O sea, y esto no se está recuperando. O sea, lo único que está aguantando, cuando tú miras las cifras de salario promedio en general, es la administración pública, porque la administración pública hace promedio con el resto. Pero si tú quitas las personas que trabajamos, yo me considero trabajadora de administración pública, si tú quitas o nos quitamos de ahí y miramos solo los que su salario no depende de las administraciones públicas, empresas públicas, etcétera, etcétera, o sea que es un montón, pues resulta que el salario medio está cayendo. O sea, y eso es bastante preocupante, porque finalmente sí tienes trabajo, más o menos, pero lo que se llama ahora, y se empieza a llamar, la figura de los asalariados pobres. O sea, hasta hace poco tiempo, ¿os acordáis que hablaban de los famosos mileuristas y tal y cual? Bueno, ahora ser mileurista es ser casi millonario, casi te dan una hipoteca como a Pablo Iglesias, ¿no? Siendo trabajador temporal, mileurista. Pero esa es la realidad. O sea, la realidad es que se está recuperando algo en el no tanto, pero en general se está recuperando algo el empleo, pero no se está recuperando los ingresos, ¿no? Y eso a largo plazo es muy malo, porque hasta ahora la economía estaba tirando, digamos, de los pensionistas, que más o menos estaban aguantando, pero ya esto se está acabando. O sea, quiero decir, o empieza a recuperarse no solo el empleo, sino fundamentalmente el salario, y se empieza a contribuir más, o si no, esto colapsa. Y eso es lo que tenemos que hacernos mirar. O sea, tenemos que ir muchísimo más rápido si queremos tener algo más de futuro. Y en allí también, o sea que más puntos de estos resultados. Yo creo que baje el paro siempre es un motivo de alegría, ¿no? Que faltan muchas cosas por hacer y que la persona que está desempleada, pues tanto él como el resto de familiares, pues lo pasan mal, pues es bastante duro. Pero bueno, pues la cifra de bajada del paro en 83.738 personas, que es la más 3.252.000, la cifra más baja desde diciembre de 2008, pues es un dato importante que bueno, pues coincide con la salida de la etapa de Mariano Rajoy, que bueno, pues deja 1.170.000 parados menos que cuando no gobernaba. Entonces, también importante la tasa de afiliados a la Seguridad Social, que está en casi 19 millones. Entonces, pues bueno, es un dato importante y bueno, la contratación indefinida, el crecimiento relativo de la contratación indefinida ha subido casi un 10%, un 9,7% con respecto a mayo de 2017. Entonces, bueno, pues por ejemplo, pues lo que decía de las afiliaciones a la Seguridad Social, en diciembre de 2011 estábamos en 17,2 millones de afiliados y hoy estamos, como digo, en casi 19. Entonces, pues bueno, es un dato bueno, que es cierto que bueno, que coincido en las palabras de María Jesús, que faltan muchas cosas por hacer. En fin, aquí es que jugamos muchos, empresa privada, en fin, sindicatos, aquí estamos, hay muchas personas las que se tienen que sentar para los convenios, etcétera, etcétera. Pero bueno, que yo puedo hablar en este caso a nivel nacional, pues que bueno, pues son unas cifras que Mariano Rajoy deja bastante mejores cifras que cuando él entró en el gobierno, que esperemos que Pedro Sánchez pues siga en esa misma dinámica, ¿no?
por el bien de todos. Si es que nosotros no queremos echar a Partido Socialista, ni mucho menos, queremos que España funcione bien. Entonces, pues bueno, pues y el Partido Socialista sabe que nos va a tener siempre ahí para cualquier cosa. Esto queda grabado, ¿eh? Esto queda grabado. Menos mal que las caras no se ven. Bueno, problemas aparte, la verdad es que contento, ¿no? Que hayan bajado 340 personas el desempleo en nuestra ciudad, es para estar contento. Bien, es verdad que, bueno, pues los problemas que siempre tenemos, ¿no? La temporalidad, el salario precario, las condiciones laborales, bueno, pues que es uno de los problemas más graves, ¿no? Aunque también es cierto que el desempleo, bueno, o mejor dicho, el empleo, en estos tiempos también se ha ido consolidando algo también. Es decir, si vemos las cifras de hace 4 o 5 años o 3, el desempleo ahora mismo está bastante más bajo que estaba hace 3 años, ¿no? Y eso también es señal de que el empleo se ha consolidado, y que no solamente son los planes de empleo, porque ahora mismo no tenemos planes de empleo, los que realmente hacen que al final bajen las cifras de ese desempleo. No coincido plenamente con María Jesús, coincido en que los salarios no son los más adecuados, pero si se recupera el empleo, obviamente se tiene que recuperar los ingresos, porque no en la medida o en lo que todos quisiéramos, pero los ingresos al final crecen. ¿Por qué? Bueno, pues porque si son personas que están en el desempleo, cobrando o sin cobrar, al final, si trabajan un mes, 2, 4, 5, el tiempo que trabajen, al final son más ingresos los que se producen en esas casas y también en el municipio. Los servicios, pues en este caso, en servicios, en la agricultura, siguen siendo el sector primario sigue siendo el sector principal a la hora de generar empleo, y bueno, pues nos falta un empujón industrial importante, ¿no? Ese es el problema que tenemos nosotros como gobierno municipal. Creo que hemos adoptado medidas que eran importantes a la hora pues se ha rebajado el precio en el polígono de la Fuente a más del 50% de lo que estaba en su día puesto, se rebajó al 95%, en un 95% el impuesto sobre construcciones, que también es un dinero importante que en este caso los empresarios no tendrían que pagar, aparte de las líneas de ayudas que también está ofreciendo la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, y que también Ellín, aunque no ha salido todavía el decreto, pero está catalogado como zona prioritaria a la altura de Talavera y demás, para intentar atraer empresas y para mantener las que tenemos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si somos capaces entre todos de intentar por todos los medios, bueno, pues que nuestros polígonos se vayan poblando, que es lo importante, que se vayan generando puestos de trabajo, y que esos puestos de trabajo, pues lógicamente eliminen la temporalidad en la que estamos ahora mismo inmersos. Muy bien. Sí, había un apunte aquí. El problema de la recuperación del salario está directamente ligada con la tasa de paro. Si tú tienes una tasa de paro muy alta, pues a salarios muy bajos la gente te va a entrar, porque es inevitable, ¿no? O sea, ¿cuándo se empieza a recuperar los salarios de verdad? Cuando las tasas de paro bajan significativamente, porque entonces alguien puede decir, bueno, pues no cojo este trabajo a no ser por más dinero. Entonces los empresarios pues tienen que esforzarse un poco más y pagar mejores salarios. Entonces, esa es la única manera. Estamos todavía en... Pero para eso están los convenios colectivos, que es lo que la negociación colectiva es la que marca en este caso ese, sí, pero bueno, ese criterio. Hasta que no se cambie la negociación, o sea, los convenios que valen son... O sea, alguien se puede no suscribir cuando se cambie eso, los convenios sectoriales, pero con independencia de eso, la presencia de un convenio sectorial en sí mismo no garantiza el aumento de los salarios. Quiero decir, no lo garantiza globalmente, porque es la negociación a la hora de decir, bueno, pues puedo contratar más o no contrato más o contrato menos, entonces mantengo la tasa de paro y los salarios son los que sean, pero que en cualquier caso eso es importante que entendamos. Hasta que la tasa de paro no empiece a disminuir significativamente, los salarios no van a subir, y eso es un peligro en España. O sea, es una especie de pescadilla que se muerde la cola. Y después aquí, hablando lo que decía nuestro alcalde, de los polígonos, ahora tenemos una oportunidad de oro, una oportunidad grandísima, y es que el puerto de Cartagena nos ha pagado la variante de Camarilla, y la ha pagado evidentemente para que los cargueros, los transportes de carga entre Madrid y el puerto de Cartagena pues vayan mucho más rápido, mucho más seguro y mucho más... Y resulta que todavía pasan por allí, no sé, eso sí que van a pasar por allí. Yo creo que es la oportunidad de empezar a pensar
en lo que en su día se pensó, que todo el mundo estaba hablando de los puertos secos, etcétera, etcétera. Si tenemos un enlace ferroviario de alta capacidad, como es el enlace de alta capacidad, en este caso por tren, que nos está llevando mercancías entre Madrid, zonas industriales de Madrid y el puerto de Cartagena, bueno, estamos casi, no a mitad, pero que estamos en un sitio privilegiado. Empecemos a pensar ya en serio de cuando eso se abra, tener las infraestructuras preparadas para decir, pues un poquito más, y empezamos a pensar en el famoso puerto seco, porque eso nos daría una ventaja competitiva en una zona que necesitamos industria, necesitamos mucha industria. Y evidentemente, como cuando la economía se empieza a recuperar, pues sería la oportunidad de hacerlo, ¿no? O sea, de aquí a 2 días no, un poco más, porque todos saben, pues esa variante va a estar terminada, van a empezar a pasar y de manera fluida cargueros, o sea, transporte de carga, que no solo va a llevar gasoil, sino puede llevar muchísimas otras cosas, y es la oportunidad para decir, oiga, que GIN existe, que GIN tiene infraestructuras preparadas, que podemos establecer un puerto, lo que se llama puerto seco, o sea, una zona donde se hacen las intermediaciones sin todavía pagar aduanas, etcétera, etcétera. ¿Y para eso qué se necesita? Se necesita un transporte ferroviario potente. ¿Lo tenemos? Sí, y pasa por aquí. No pasa por Almansa, pasa por aquí. Pues es nuestra oportunidad. Ha sido un poco como volver atrás en el tiempo, hablar otra vez del puerto seco y eso. Bueno, sí, pero es que muchas veces... Es que no estaba aquí entonces, pero se hablaba mucho del puerto seco. Es que yo me lo he estudiado, aunque no hubiese estado aquí. Pues es que las ideas siempre son buenas si les llega la oportunidad. O sea, una buena idea lo que necesita es una oportunidad. ¿Había posibilidad de...? No. Entonces, la línea férrea no tenía la capacidad suficiente para mantener un puerto seco. Hoy sí. Hoy estamos al puerto de Cartagena, no sé qué distancia, pero muy pequeña. Me refiero a distancia en tiempo y en capacidad de carga. Entonces, no. Ahora resulta que nos han puesto los dineros y lo ha hecho el puerto de Cartagena. Aprovechemos que el Pisuerga pasa por Valladolid, o que en este caso el transporte ferroviario pasa por Ellín. En los presupuestos, Antonio, porque llegamos a las 10 de la mañana. Ya sabéis, 30 segunditos y seguimos. Buenos días, son las 10 de la mañana. En estos momentos abre sus puertas Interconfort Ellín. Ven a conocer todas nuestras ofertas del mes en mobiliario, sofás y descanso. Interconfort, Gran Vía 85, frente a Mercadona, Ellín. Venga, seguimos, Antonio. No, decía que en los presupuestos generales del Estado, los que hereda Pedro Sánchez en este caso, que bueno, hay casi 4.000 millones de euros para nuevos trenes, para toda la red ferroviaria de España, y bueno, pues es una dotación muy importante para todo este tipo de cosas que estamos hablando. El único problema es que la partida más significativa, que son 3.200 millones, es el parque de alta velocidad, y por aquí no pasa eso, y eso es lo malo. Bueno, son casi 4.000, pero bueno, sí. Pero que la 3.200 millones es renovación del parque de alta velocidad, que está bien, pero que hay más cosas. Hay más cosas. Bueno, yo quería también hoy hablar un poquito del pleno, pero en fin, como hemos tenido a los portavoces de los diferentes partidos haciendo la valoración correspondiente, casi que lo vamos a dejar, y vamos a dejar también estos últimos minutitos para que, como siempre, hagamos una ronda, nos contéis en qué estáis trabajando desde vuestros partidos y cuáles son los asuntos así importantes que tenéis en el futuro más próximo en vuestras agendas, ¿no? Con el fin de que nuestros oyentes también pues sepan a qué dedicáis el tiempo libre, ¿no? El tiempo libre y no libre. No, libre que no nos tengo. Interesa más el no libre. El libre, al fin y al cabo, el tiempo, pueden dedicarlo a lo que quieran. Ojalá. María Jesús, por ejemplo, cuéntanos un poquito. Bueno, supongo que ya sabéis que en la última tertulia dije que el día 7 tengo que estar en Madrid para una recepción en la Embajada de Estados Unidos. Bueno, intentaremos hacer el mejor papel posible, que una gallinera en la corte del rey Arturo no se vea rara. Y bueno, lo haremos bien, no os preocupéis, ya habrán foticos y esas cosas. Pero bueno, hay más cosas. Si os acordáis, la semana pasada, el jueves, pasaron por aquí la Junta de Evaluación sobre los palomos deportivos. Pasaron por Iso, pasaron por Agramón, y el sábado en un pueblo de Valencia, pequeñico, en Puig, pues se decidirá
si es Ellín o Ellín. Entonces, o sea, yo Si es ISO o Agramón. bueno, pero si es Ellín o Ellín, eso Lo hemos significa entendido, lo hemos que nos va a tocar en Ellín sí o también. Entonces yo creo que es muy importante que lo hagamos bien, es muy importante que en este caso, aunque sea, bueno, pues un deporte aparentemente minoritario, pero que finalmente mueve muchos sentimientos y mueve muchas cosas. Minoritario a nivel publicitario, a lo mejor te refieres, sí, claro. o sea, que me refiero que no está en los medios de comunicación, que no... Nosotros ayer dedicamos el programa entero a eso. Sí, pero bueno, que me refiero que y es un deporte que cuando ves, al menos desde el punto de vista de imagen, es espectacular, es muy bonito, tienes imágenes preciosas, es relación con la naturaleza. Bueno, pues yo creo que sin lugar a dudas será Ellín. O sea, entre Ellín y Ellín... Voy a ser malo. Sí. Voy a ser malo. ¿Dónde prefiere cada uno de nuestros invitados que sea, en Ellín o en Agramón? La pregunta nunca está bueno, mal hecha, en ¿no? Ellín siempre va a ser, será en ISO o en Agramón. Perdón, Yo creo que te has efectivamente, equivocado. en ISO o en Agramón, ¿dónde prefieren que sea? A ver qué respuesta dan. ¿Tú dónde quieres, María Jesús? A ver. Bueno, pues Tú has básicamente... hecho campaña por Agramón, si no estoy confundido. No es que haya hecho campaña, es que yo estoy en la Junta Directiva de la Asociación de Palomos, soy la vocal de Relaciones Institucionales. Eso partió digamos, de un impulso. Pero estás a título personal, no como concejal, claro. Evidentemente, como concejal es Ellín o Ellín, o sea, por eso no digo otra cosa. Pero evidentemente tú me has preguntado pues como residente en Agramón y como, bueno, pues trabajadora en este caso de la propuesta. Pues sí, reconozco que yo trabajé por la propuesta y trabajamos, o sea, no solo yo sola, sino más gente, trabajamos en la propuesta, hicimos una presentación pues de nivel y la hicimos, ¿por qué? Porque estamos... ¿Y alguna promesa? Pregunto, algo de telefonía móvil o algo así. Es que me lo digo porque me lo han comentado. No, tecnología móvil, dije tecnología móvil, y eso no era una promesa, es una realidad porque presentamos un modelo... Es que no sé, me lo dijeron, pero no, si me haces el favor me lo aclaras, pues... No, quiero decir, lo que se dijo allí, lo que se dijo perfectamente allí, es que se presentaba pues un territorio, que es donde se tenía que hacer, se presentaba a su gente y se presentaba tecnología, y la tecnología no era ninguna promesa, o sea, lo demostramos en un móvil, o sea, seguimiento de las palomas... el tema de cobertura estamos hablando. ¿No? El tema de la cobertura telefónica. No, lo que dije es que geolocalización a través del móvil, cobertura telefónica tenemos de sobra, tenemos ahí Movistar, o sea, vale. Eso. Entonces, esa es la cuestión. La cuestión es que es lo que se dijo allí. Y bueno, pues ya está, o sea, no promesas las justas. No, porque... que me habían dicho unas cosas y bueno, pues como te tengo aquí, pues aprovecho y te lo... La documentación está presentada y la documentación es pública de lo que se presentó, de lo que se dijo, del equipo que había y de la tecnología que poníamos detrás, ¿no? Lo que se pretendía hacer en la oferta es pasar un nivel. O sea, es lo que se nos pidió cuando en Alcira se estuvo y se dijo Ellín. Lo que nos dijeron es que Ellín ya está elegido, ahora hay que hacer y presentar una buena propuesta y una propuesta que sea distinta y significativa. Y es lo que hicimos, es lo que se hizo. Yo también estuve en eso y además les dije que mi apoyo institucional iba a ser para los dos, incluso mi apoyo técnico también iba a ser para los dos. Otra cosa es que a mí me pidieron ayuda y yo estuve trabajando en la convocatoria y pues como vocal más, o sea, y es lo que simplemente hicimos. Pero esa es la cuestión, o sea, y si ahora me pides quién prefiero que sea, pues lo siento. Te lo he preguntado al moderador, Lo voy a decir, o sea, nosotros, y en este caso no yo sola. El equipo que hemos trabajado durante meses en preparar una propuesta, incluso con tecnología significativa, pues queremos que sea esa propuesta la presentada y después, pues como siempre, esperamos que gane el mejor y esperemos que nadie esté dopado de ninguna de las maneras, porque lo único que hemos puesto nosotros es muchísimo trabajo. No solo la ilusión que se veía de más de 100 personas gritando y coreando Agramón. Ya, bueno, pero las infraestructuras que tiene cada población las tendrá que valorar la federación. Bueno, perdona que no te quería cortar. No, por supuesto que sí, evidentemente. Que no porque estén más personas allí diciendo Agramón,
la federación, los jueces de la federación van a decir, no, pues se va a hacer aquí o en... Bueno, en cualquier caso, las infraestructuras, la parte más importante de las infraestructuras era el espacio de vuelo, que esté libre, y eso estaba. La segunda parte es el apoyo social, y eso se demostró, y lo demostramos muy bien. Y la tercera parte... Los caminos también... los cierres de los caminos, nosotros demostramos, y además con posicionamiento geolocalizado, dónde iban a estar los cierres de los caminos, que se lo demostramos, no dijimos que no estaba así. Y después, evidentemente, ese cierre, y eso insistieron mucho cuando estuvimos en Alcira en su día, bueno, pues que el proyecto debe tener un jefe de proyecto, y tenemos un jefe de proyecto probablemente el mejor, y una estructura perfectamente definida, y una responsabilidad de roles y responsabilidades bien escritos, y eso está en un documento que se le entregó. A partir de ahí, la valoración, por supuesto que la tienen que hacer ellos, pero la cuestión es que nosotros hemos hecho nuestro trabajo, y nuestro trabajo era presentar el mejor proyecto posible, y ese es el que hemos hecho. Perfecto. Entonces, bueno, María Jesús quiere que el campeonato de columbicultura nacional sea en Agramón. Sí, pues claro, usted lo ha preguntado. Ahora, la concejala del Ayuntamiento de Ellín quiere que sea en Ellín. Ahí no te equivocas. Claro, si va a ser en Iso o en Agramón, ahí jugamos a caballo seguro. Mi familia es de Iso también, o sea que no es... Bueno, no, yo te preguntaba eso, María Jesús, porque me habían dicho que habías prometido cobertura total en Agramón telefónica. Entonces, claro, pues eso me llama un poco la atención. Digo, ¿yo prometer eso? No sé. O sea, quiero decir, lo único que está es lo que está por escrito. Y la cobertura de telefonía ya se tiene, porque tenemos una antena que tiene cobertura. Y ya está. El que tenga Movistar, me estás diciendo, porque yo, por ejemplo, no soy de Movistar y yo me veo con dificultades en Agramón para recibir llamadas. Pero bueno. Bueno, evidentemente, o sea, quiero decir, la cobertura telefónica se garantiza, otra cosa es de la compañía que sea, o sea que... Claro, que no tenga Movistar, pues... Bueno, pero no le eches la culpa de eso a ella. No, o sea, sobre todo porque yo he sido trabajadora de Telefónica, o sea, y tú lo sabes, me bien. O sea, que me refiero, si quieres, no soy trabajadora No, si me parece bien. Si de Vodafone, bien. O sea, de Vodafone es la novia de mi hijo, y eso no tiene que ver. Vamos, que no... Que, bueno, si preguntándome a mí, José Aurelio... Pero dicho eso, lo que sí que te digo es que sea donde sea, Vodafone también va a estar. Bueno, sí. Porque nadie, o sea, una compañía como Vodafone, si hay 3.500 o 1.000 y pico, rápidamente pone una estación móvil. Y eso te lo digo yo porque yo... Sí, yo no voy a entrar en... Vale. Sí. Eso se va a hacer. Para la exaltación, seguro que van a poner estaciones móviles ahí, y muy probablemente después. Y también lo van a tener que poner en ISO, porque si no se pone en ISO y no se hace refuerzo de comunicaciones en ISO, 2.000 personas, además de las que están en ISO, caen todas las comunicaciones. Bueno, yo desde mi corto entender, yo sé que en ISO tengo más cobertura con mi teléfono, que yo en este caso soy de Vodafone y quizás no esté especialmente contento con ellos, pero bueno. Y en Agramón pues no tengo cobertura, pero bueno, quitando eso y centrándonos en el tema, o sea, que no apuestas por los españoles en este caso, te vas a los ingleses. No, eso ya extraes tú una conclusión errónea. Digo yo, vamos, claro, tú extraes una conclusión errónea, que es tú tengo Vodafone por otras circunstancias, porque sabes que Vodafone se absorbió o no. Lo sabes, ¿no? Entonces, pues bueno, pues por circunstancias tengo todo en un paquete y bueno, pues el teléfono ahora mismo lo tengo en Vodafone y ya está. Y punto. Pero está en otras compañías como pueda ser yo, en fin. Pero bueno, centrándonos en el tema que nos ocupa del campeonato de columbicultura, yo considero que en este caso la federación tiene criterios más que suficientes y jueces y personal por eso vinieron tanto a Agramón, pues a ISO, para ver pues toda la infraestructura y todo lo necesario para hacer el campeonato, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que aquí, si me preguntas que me decante por uno o por otro, yo en este caso no puedo decantarme por ninguno de los dos, puesto que si me decanto por Agramón, pues parece que me estoy poniendo como un poquito en contra de que se haga en ISO, y si me decanto por ISO, pues no quiero que parezca tampoco... Aquí hay que mojarse. A mí es que me parece bien. Yo lo que quiero es que los participantes, todos los visitantes que van a venir al campeonato,
que tengan las mejores infraestructuras y que se dejen el mayor dinero posible y que se dé lo mejor posible. Entonces, la población tanto de Iso como de Agramón, porque yo desconozco los requisitos técnicos, algunas cosas sí las conozco, los requisitos técnicos necesarios que exige la Federación para que se cumplan esa serie de parámetros en los que basarse para dar la sede del campeonato a Iso o a Agramón. Entonces, bueno, pues yo en este caso pues me tengo que mantener aséptico, puesto que no me puedo decantar ni por Iso ni por Agramón, porque ahí sí coincido contigo en que al final es Sellín. Entonces, la verdad que hay un poquito de mala baba, ¿no? Enfrentar así a dos pedanías sellineras. Podrían haberla hecho en una de las dos y después, 2 años después en otra, ¿no? Si me permitís... Es que, por cierto, mi compañero José Ángel Ruiz le preguntó a uno, en una entrevista, a uno de los que forman parte de la organización, que por qué no se hacían la mitad de las pruebas en Agramón y la otra mitad en Iso, y lo descartaron totalmente, ¿no? La sede es un lugar solamente, claro, no puede ser. Y no puede hacerse... Por el vuelo de no puede ser. Claro. Y además porque la Paloma tiene que reconocer primero el lugar y todo eso y no puede ir. Yo, voy a quitarme del medio del enfrentamiento aquí, a ver quién... Bueno, para empezar a decir que esta iniciativa parte del equipo gobierno, que no se nos olvide a ninguno, ¿vale? Y parte del equipo gobierno porque un día, aquí hay que reconocerle a cada uno su trabajo, vino a verme el presidente de la Asociación de Palomistas de Agramón exponiéndome la idea. Obviamente, yo no puedo pedir como alcalde que el Campeonato Nacional de Colombicultura, habiendo varios sitios donde se puede hacer en nuestra ciudad, no la puedo pedir ni para Agramón, no la puedo pedir para Mingo Gil o no la puedo pedir para Iso. Por eso la propuesta que se hace era de que Sellín acogiera el Campeonato Nacional de Colombicultura. Después, obviamente, quien tiene que elegir, como así se lo trasladé al presidente de la Federación, es la Federación, porque es quien conoce mejor que nadie los parámetros que debe seguir cada sede para que al final pueda ser, valga la redundancia, sede de ese campeonato nacional. Yo como alcalde, pues en este caso, como buen padre, entre comillas, pues tengo 2 hijos y tengo que querer a los 2 por igual y no puedo pedir una cosa para otro para dejar al otro sin eso, ¿no? Entonces, bueno, pues al final será la Federación la que decida y la que, bueno, pues nosotros como ayuntamiento lo que haremos será colaborar tanto en Agramón como en Iso, tanto en Iso como en Agramón, para que al final el campeonato se haga y lógicamente salga lo mejor posible, porque eso pues beneficiará, irá en beneficio de todos los dineros de la imagen que vemos. Y ya por otro lado, decía de que estábamos trabajando. Bueno, pues ahora mismo estamos trabajando en varias cosas, ¿no? Principalmente ya estamos trabajando en la saltación al tambor de Agramón. ¿Ves? En eso sí pedimos la saltación para Agramón, porque o era para Sellín o era para Agramón. No tenemos otra pedanía en la cual pueda ser sede, en este caso, de la jornada de saltación al tambor. Entonces, ahí sí nos decantamos abiertamente por una opción, en este caso, por Agramón. Pero bueno, estamos trabajando ya en la saltación. Estamos ya también trabajando porque salió hace poco el decreto de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha y también el decreto a nivel nacional para los planes de empleo, en este caso el plan de empleo de zonas rurales deprimidas y también el plan de empleo de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha. Y bueno, pues estamos trabajando también en preparar los proyectos y los pliegos de condiciones, que ahora mismo la verdad es que va todo muy lento porque la ley de contratos cambió el pasado 9 de marzo, entró en vigor. Ha habido que, bueno, se está teniendo que modificar todos los pliegos de condiciones que habían para licitar las obras, y estamos inmersos en sacar adelante pues esos 3 millones de euros que llevamos a pleno el último mes, en el mes de marzo, en el último pleno de mes de marzo. Esa modificación ya está aprobada y pasada por el boletín, y lo que estamos haciendo ahora, pues como digo, poniendo en marcha todos esos proyectos para seguir adelante. Yo también, lo digo aquí y aprovecho que están en este caso tanto María Jesús como Antonio, para decir que próximamente, lo más seguro la semana que viene, tendremos una reunión de portavoces para ver qué propuestas llevan ambos, los 3 grupos políticos, tanto Partido Popular como Ciudadanos como Izquierda Unida, para ese 1.200.000 que quedaba de remanente, para ver lo que se puede aplicar, a ver qué es lo que da tiempo y a ver qué inversiones ellos me proponen a mí como alcalde o como gobierno, mejor dicho, para que se puedan llevar a cabo. Entonces
tendremos esa reunión. Yo ya tengo una petición expresa ahí por escrito, en este caso del Partido Popular, tengo otra también de Izquierda Unida, me falta en este caso la de Ciudadanos, pero bueno, que aquí públicamente pues la invitación se la hago llegar para que, bueno, pues la semana que viene podamos tener lo más seguro una reunión de portavoces para, sobre todo entre los 4 grupos, elegir entre las inversiones, porque obviamente me imagino que las peticiones de los 4 no llegarán ni mucho menos a ese 1.200.000, o sea que, pero bueno, vamos a empezar por ahí, a ver entre los 4 grupos qué inversiones elegimos y qué inversiones más podemos llevar al próximo pleno del Ayuntamiento de Jaén. Muy bien, pues nos quedamos sin tiempo. Hay que terminar aquí. Gracias por haber estado una jornada más con nosotros en los desayunos de Solo Radio y como decimos siempre, hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene. Muy bien, un placer como siempre. Gracias también a todos nuestros oyentes por la atención prestada y la invitación, por supuesto, a que os quedéis con nosotros para seguir disfrutando del resto de nuestra programación. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Centro Médico Ellín te ha ofrecido los desayunos de Solo Radio. Somos centro de referencia de accidentes laborales, estando concertados con mutuas y compañías de seguro. Contamos con equipo de traumatólogos, psicólogos, peritos y fisioterapeutas que procuran una rápida recuperación ante un accidente. Además, en Centro Médico Ellín realizamos reconocimientos médicos para conductores, permisos de armas, animales peligrosos, grúas, embarcaciones y seguridad privada. En Ellín nos tienes en calle Cerdá Martí 12 y en Tobarra en Avenida de la Constitución 20. También en nuestra web y Facebook. Centro Médico Ellín. En precio y experiencia no tenemos competencia. Solo Radio 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.